Cordial saludo. Hoy iniciamos el tema sobre manejo de transacciones, concurrencia y recuperación. Vamos a trabajar sobre el motor de bases de datos PostgreSQL y vamos a entender cómo podemos controlar, cómo podemos gestionar las transacciones, cuáles son las características y las propiedades asociadas a una transacción, cómo podemos manipular la concurrencia y cuáles son los factores que en un momento determinado debemos tener en cuenta para recuperarnos en caso de algún posible fallo en nuestra base de datos. Antes de iniciar con el tema principal, vamos a trabajar sobre un ejercicio, como lo hemos venido haciendo, desarrollando ejercicios. Y este ejercicio, pues lo que vamos a hacer es trabajar para recordar cómo se realizan los diseños lógicos, los diseños conceptuales de una base de datos. Entonces, hoy vamos a trabajar con el ejercicio correspondiente al diseño conceptual y al diseño lógico de una base de datos para la operativa de una aerolínea. El ejercicio nos pide que diseñemos una base de datos que permita manejar la información relacionada con la operativa de una aerolínea. El universo del discurso dice que la empresa cuenta con una flota de aviones, los cuales son identificados por un número y que de cada avión interesa registrar su marca, su modelo y la cantidad de asientos disponibles. Es importante acá tener en cuenta que ya debemos tener la capacidad y las competencias para detectar de una manera rápida y efectiva las entidades, las asociaciones, los atributos, las cardinalidades, las restricciones e ir pensando en cuáles serían las características de cada uno de esos atributos, es decir, cuáles serían las características del diccionario de datos que va a componer este diseño. También tener en cuenta cuáles serían los procedimientos almacenados necesarios, ir pensando ya también cuáles serían los disparadores, cuáles serían las tablas que voy a tener que diseñar para llevar los registros de auditoría, o cuáles son las tablas para llevar los registros de transacciones. Entonces vemos ya que tenemos bastantes conceptos y bastantes ejercicios para empezar a trabajar. Entonces, para continuar, los aeropuertos se van a identificar por una sigla. Pues esos aeropuertos, de ellos se va a conocer el nombre y la ciudad en la que se ubican. También aquí cabe recalcar que se debe tener en cuenta todo el proceso de normalización. Ya debemos estar en capacidad de entender cuál es un atributo multivalorado, cuándo es un atributo que no necesita o que no se requiere en una entidad o que requiere estar en otra entidad. Bueno, la compañía registra información acerca de los pasajeros. De cada pasajero se identifica por su documento, el cual puede tener pues diferentes tipos. Entonces vamos a tener una tabla de tipos de documentos, y de cada documento se conoce su tipo y el número. Del pasajero se conoce además su nombre, dirección y teléfonos de contacto. Los vuelos se identifican por un número, y un vuelo puede salir en diferentes días, por lo que cada salida se identifica por la fecha y se le asocia un avión. A modo de ejemplo, el vuelo número 702 sale todos los lunes, miércoles y viernes desde el aeropuerto de Bucaramanga a las 2 de la tarde. El lunes pasado se le asignó el avión número 754 y este miércoles saldrá con el avión número 847. Cada vuelo está compuesto por tramos y cada tramo posee un número que lo identifica dentro del vuelo, indicando si es el primero, segundo, tercero. Además, de cada tramo se conoce la distancia recorrida en kilómetros, la duración en horas, el aeropuerto de donde sale y su hora de salida, y el aeropuerto donde llega y su hora de llegada. Aquí vamos a tener un comportamiento bastante interesante, que ahorita cuando estemos realizando el modelo vamos a comprender que dos tablas pueden tener varias relaciones, solo si se garantiza que
se están llevando transacciones completamente diferentes. Las horas de salida y llegada están dadas a la hora local de cada aeropuerto. A modo de ejemplo, el vuelo número 757 está compuesto de 3 tramos. El primero es de Bucaramanga a Bogotá, el segundo de Bogotá a Nueva York y el tercero de Nueva York a Milán. A los tramos se les puede aplicar diferentes tarifas. Cada tarifa se identifica por su nombre y posee una descripción. Ejemplos de tarifas pueden ser económica, primera clase, tarifa web, tarifa joven, bueno, entre otras. Para cada reserva de pasaje se registra el pasajero y la salida. Ese pasaje es válido en determinados tramos de ese vuelo, pudiendo variar la tarifa para cada uno de esos tramos y por lo tanto el precio que paga el pasajero por cada tramo. El precio además puede variar según la fecha de la salida e interesa registrarlo. Entonces, dado este universo del discurso que ustedes tienen allá, vamos a empezar a diseñar el modelo conceptual de la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las entidades, como lo hemos venido haciendo. Ustedes pues pueden tomarse su tiempo para identificarlas. Vamos a empezar con la entidad. Vamos a tener una entidad que se llama vuelo. Entonces vamos a tener esa entidad. Esa entidad va a tener un número de vuelo, un código de vuelo. Recordemos las llaves primarias, el número de vuelo, bueno, ahora vamos a tener la entidad avión. Recuerden ir revisando el modelo. Avión. El avión va a tener el número de avión, va a tener la marca, va a tener el número de asientos, bueno, y todos los atributos que aparezcan para el avión. Vamos a tener otra entidad también importante que es la salida, que en este caso para nosotros podría ser como el tiquete. Sería el voucher. Va a tener una fecha de salida. Tener un código de salida, que es como el número de la salida. Bien. Vamos a tener otra entidad importante que ya debieron haber identificado, que es la entidad pasajero. El pasajero pues va a tener el número de documento, el tipo documento, el nombre, el apellido, el género, bueno, y todos los atributos. Además de eso, vamos a tener otra entidad que va a ser el tramo. Que va a tener el código del tramo, distancia, recordemos que hay diferentes tramos. Los tramos van a tener tarifas, entonces vamos a tener una entidad tarifa que va a tener un código de tarifa,
y va a tener un nombre de tarifa. Y además de eso, vamos a tener otra entidad que es la entidad aeropuerto. Aeropuerto. En la entidad aeropuerto vamos a tener el código del aeropuerto, que va a ser la llave, el nombre del aeropuerto, la ciudad, que acá puede aparecer como un atributo multivalorado, bueno, y todos los atributos. Una vez identificadas las entidades, una vez identificados los atributos, entonces ahora vamos a identificar las asociaciones, las relaciones, su cardinalidad y las restricciones. Entonces vamos a decir que los vuelos están relacionados con las salidas, teniendo en cuenta el universo del discurso dado. Entonces salida vuelo. Los pasajeros pues van a tener salidas. Salidas pasajeros. Los vuelos van a ir a los tramos. Vuelos tramos. Las salidas van a tener aviones asignados. Salida avión. Los tramos van a tener tarifas. Y aquí algo importante que hay que tener en cuenta. Los aeropuertos están en los tramos, pero debemos tener en cuenta que vamos a tener dos relaciones. ¿Por qué dos relaciones? Dos relaciones porque en una vamos a llevar la parte de las salidas y en el otro vamos a llevar la parte de las llegadas. Entonces necesitamos saber de dónde sale y necesitamos saber de dónde llega. Aquí algo para tener en cuenta, estas relaciones van a tener atributos. Hora de llegada, hora de salida, fecha de llegada, fecha de salida. Este comportamiento todavía no se nos había presentado ni lo teníamos en ninguno de los ejemplos que hemos trabajado durante los videos. Ahora vamos a revisar la parte de cardinalidad. Entonces vamos a empezar con vuelo salida. Entonces un vuelo es único, pero los vuelos pueden tener muchas salidas. Vamos a revisar la parte de salidas pasajeros. Entonces un pasajero puede tener muchas salidas y una salida tiene muchos pasajeros. Avión con salida, entonces los aviones son únicos
pero un avión puede tener muchas salidas. Ahora, vuelos con tramos. Los vuelos son únicos, pero los vuelos pueden pasar por muchos tramos. Ahora, un tramo puede tener muchas tarifas y una tarifa puede ser asignada a muchos tramos. Ahora, el aeropuerto es único, pero un aeropuerto puede tener muchas salidas y puede tener muchas llegadas. Muy bien. Alguien podría haber dicho que estas dos relaciones podríamos reemplazarlas por una entidad. Por una entidad que se llame, supongamos, transacción. ¿Qué pasa con esa entidad? Entonces, esa entidad tendría el código de la transacción y podríamos haber dicho que hay un tipo de transacción para saber si es salida o si es llegada. Pues está mal diseñado. ¿Por qué está mal diseñado? En la vida real, ¿cómo se vería? Supongamos que para el código de la transacción, si es de salida, va a ser 0,1. Si es de llegada, va a ser 0,2. El tipo de transacción. Entonces, transacción 0,1. Entonces aquí vamos a tener código de transacción y tipo de transacción. Supongamos que la transacción es 0,1. Es una transacción de salida, pero el código de la transacción puede ser 0,1. El código de la transacción es la llave primaria. ¿Qué pasa si en la llegada también hay una transacción cuyo código es 0,1? Porque se podría presentar ese caso. Bueno, se va a presentar. Este comportamiento no se puede dar porque el código de la transacción es una llave primaria. Lo que significa que estaríamos teniendo problemas de integridad referencial. Bien. Bueno, ahora vamos a transformar nuestro modelo conceptual en un modelo lógico de base de datos. En un modelo lógico de base de datos. Entonces, recuerden que debemos tener muy presente que primero vamos a romper todas aquellas relaciones que son de tipo muchos a muchos. Entonces empecemos por pasajero salida. Entonces vamos a construir una entidad pasajero que va a tener el número de documento como su llave primaria. Recuerden, indexadas, requeridas, sin duplicados, el tipo documento, el género, el apellido, el nombre, bueno. Y vamos a tener una entidad que se va a llamar salida. Salida que va a tener el código de la salida,
la fecha y todos sus atributos. Como es una relación muchos a muchos, entonces vamos a tener que construir una nueva entidad que se va a llamar salida pasajero, que va a tener el número de documento del pasajero y el código de salida. Entonces ya por definición sabemos que esto va a ser una relación uno a muchos, donde la nueva tabla absorbe las llaves primarias y las convierte en llaves foráneas, para tener en cuenta. Ahora vamos a construir vuelo salida. Entonces vamos a tener una entidad que se va a llamar vuelo, que va a tener el código del vuelo, el número del vuelo, bueno, y decimos que vuelo salida es una relación uno a muchos. Ya recordamos qué sucede cuando es uno a muchos. Entonces la salida absorbe el código del vuelo, se vuelve su llave foránea, que va a ser indexada, requerida con duplicados. Ahora vamos a tener otra entidad que se llama avión. Que va a tener el número del avión, que va a ser la llave primaria, la marca, el número de asiento, número de asientos, bueno. Y el avión con la salida es una relación uno a muchos, donde la salida absorbe el número del avión como llave foránea. Bien, vamos a mirar el comportamiento del aeropuerto con el tramo, que es bastante interesante. Entonces vamos a construir la tabla aeropuerto y vamos a construir la tabla tramo. El tramo pues tiene el código del tramo, la distancia, que es la llave primaria, la distancia. El aeropuerto va a tener el código del aeropuerto, que es la llave primaria, el nombre, la ciudad, bueno, todos los atributos. Ahora debemos construir dos entidades nuevas, una que es sale y otra que es entra. Vamos a tener un código de salida y un código de entrada, donde van a ser las llaves primarias. Pero además de eso, la salida va a tener el atributo fecha de salida y la entrada va a tener el atributo fecha de entrada. Ahora, el aeropuerto es único. Va a tener muchas salidas. El tramo es único y va a tener muchas salidas. Tenemos que entrar a estudiar y a comprender el comportamiento nuevamente. Teniendo esto en cuenta, entonces, la salida absorbe el código del aeropuerto como una llave foránea y absorbe el código
del tramo como una llave foránea. La entrada absorbe el código del aeropuerto como una llave foránea y el código del tramo como una llave foránea para ver este comportamiento. Ahora tenemos vuelo tramo. El tramo, por tener la parcialidad de la relación, va a absorber la llave primaria del vuelo. Se convierte en una llave foránea. Ahora vamos a tener tarifa. Una entidad que se llama tarifa, que va a tener código de la tarifa, nombre de la tarifa. Tarifa está relacionada con tramo, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto es una relación muchos a muchos. Al ser una relación muchos a muchos, entonces vamos a tener una tabla intermedia. Entonces vamos a construir mejor a tarifa por acá. Código de la tarifa, llave primaria, nombre de la tarifa. Y vamos a construir una tabla intermedia que se va a llamar tarifa tramo, que va a tener el código de la tarifa como llave foránea, el código del tramo como llave foránea, puede tener el precio y él va a absorber el muchos. Bueno, hasta acá hemos resuelto otro ejercicio. Tiene que ver con diseño conceptual, diseño lógico. Ya el diseño lógico se puede definir su diccionario de datos, empezar a trabajar en la definición de cada una de los valores o de la metadata que va a adquirir cada uno de estos componentes de la base de datos. Luego empezamos a definir cuáles van a ser sus restricciones para empezar a programar esa base de datos. Ya para finalizar, pues solo me queda decirles que importante que practiquemos bastante este tipo de ejercicios y que empecemos a construir todos estos ejercicios en cada uno de sus motores de bases de datos de preferencia. Entonces, quedamos atentos a sus preguntas y los esperamos en la próxima sesión. Gracias.